Buenas tardes. Nuevamente les quiero dar la bienvenida en nombre del Club de Banqueros y Empresarios. Después de la exitosa primera conferencia del martes pasado, que estuvo a cargo del doctor Alejandro Telles sobre tesorería, hoy vamos a desarrollar dos temas. El primero, relacionado a recursos humanos y entre otros aspectos, lo que tiene que ver con competencias, descuentos, pagos obligatorios y otros similares. Además, estará a cargo del prestigioso bufete de abogados Godoy Córdoba, que hoy será representado por el doctor Carlos Caicedo. Y el segundo tema tiene que ver con la inclusión financiera, con la inclusión financiera productiva social. Lo dictará el doctor Miguel Achuri, consultor. Les agradecemos que, igual que la vez pasada, formulen sus preguntas a través del chat y al final de cada charla se atenderán todos los temas que el tiempo nos permita. Además, les anticipamos que enviaremos lo proyectado por cada uno de los conferencistas al final del curso. Y para darle inicio a esta charla, me tomaré un momento para presentar al doctor Carlos Caicedo, quien debemos decir es abogado asociado en Godoy Córdoba, firma especializada en temas laborales y de seguridad social. Tiene 10 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como asesor laboral y tributario. Ha tenido énfasis en el manejo de parafiscales, de pensiones y en aspectos propios de la seguridad social, de nómina y de negociaciones colectivas. Su pregrado lo hizo en la Universidad Externado de Colombia. Ahí mismo se especializó en Derecho Tributario. En la Javeriana se especializó en Derecho Laboral. Se ha desempeñado como consultor legal en empresas del sector privado, en entidades del sector público y en la rama judicial. Bueno, ya sin más, Carlos, te quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por tu participación en este importante evento y tienes toda la palabra. Mauricio, muchas gracias. Ahí quiero validar con usted. ¿Me está escuchando? Señor. Vale, muchas gracias. Gracias por este espacio. Entiendo, pues es un espacio importante para las MIPYMES. En estos momentos voy a compartir pantalla con ustedes. Mauricio, usted me valida si se está proyectando. Un segundo acá. Ahí. Listo, llegó. Perfecto. Bueno, tenemos este pequeño espacio de una hora para prácticamente dar una introducción de lo que sería una pequeña introducción de lo que sería una pequeña también cátedra de derecho laboral propiamente, porque todos estos temas que vamos a abordar, las más de las veces son objeto de capacitaciones que duran mucho más. En todo caso, en este módulo de recursos humanos, con un enfoque muy práctico, lo que se busca es brindarles a ustedes unos insumos básicos, pero de lo más esencial y de lo más importante que ustedes deben tener en cuenta al momento de seleccionar un trabajador y llevar a cabo lo que yo denomino la vida laboral, ¿sí? Entendiendo que esa vida laboral se lleva a cabo a través de la escogencia de trabajadores que son una ficha estratégica, teniendo en cuenta además que la mano de obra, el aporte de mano de obra en todas las empresas, pues tiene un doble propósito. Por un lado, permite que las empresas desarrollen su actividad económica a través de cada engranaje que compone cada uno de los trabajadores al interior de la empresa. Y en segunda medida, ¿sí? El trabajador por su parte crece profesionalmente, ¿sí? Adquiere experiencia y además obtiene un ingreso, ¿sí? De ahí que debemos ver al trabajador como una ficha estratégica pensando en lo que me aporta como empleador y pensando en lo que yo le aporto al trabajador en cuanto a experiencia y en cuanto a ingreso.
Y en ese contexto de lo que es la vida laboral y entendiendo que el trabajador es una ficha estratégica, debemos ver que la vida laboral, ¿sí?, del trabajador, o más bien de la vida laboral de todos los trabajadores de una empresa, se puede segmentar en 4 componentes. Eh, la selección, ¿sí?, que simplemente responde la pregunta ¿qué espero de un trabajador? La contratación, ¿sí?, más que todo tiene que ver con la forma, cómo vincularlo y qué obligaciones quiero que cumpla en el marco del contrato laboral, la ejecución de esa relación laboral, y es simplemente responder la pregunta ¿qué debe hacer el empleador, sí, y qué debe hacer el trabajador? Y como todo, así como ocurre en la vida de cada uno de nosotros, todo llega a su final, todo tiene una finalización. También entender que la finalización de esa vida laboral tiene unas formas, ¿sí? Unas formas que en la práctica deben ser tenidas con mucho cuidado, deben ser ejecutadas con mucho cuidado para evitar conflictos judiciales posteriores. Respecto de estos 4 segmentos, haremos especial enfoque en los segmentos de contratación, ejecución, finalización, haciendo énfasis en los aspectos más relevantes y prácticos que les pueden servir a ustedes como MIPYMES, y una pequeña introducción de lo que se espera en un proceso o en este primer componente de lo que es la selección de un trabajador. Bueno, entrando en lo que significa la selección, ¿sí?, es importante que antes de entrar a escoger un trabajador, definamos aspectos que no solamente me van a evitar dolores de cabeza más adelante, y ya explicaremos por qué, sino también me permite identificar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias que yo espero de la persona que voy a contratar. Entonces, uno de los puntos más importantes acá es definir el perfil del cargo y un manual de funciones, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando ustedes no solamente van a responder la pregunta de qué espero que haga, ¿sí?, el manual de funciones y el perfil del cargo, pues les va a responder esta pregunta, sino también cuando entren en el segmento de la ejecución del contrato laboral, en ese contexto, ustedes podrán controlar las funciones y todas las obligaciones que el trabajador debe desarrollar. Obviamente debe ser un perfil de cargo y manual de funciones que debe ser notificado, que debe quedar constancia escrita de esa notificación, porque en el evento en el que exista un incumplimiento, el empleador puede adelantar lo que se llama el poder subordinante, y eso es simplemente poder ejecutar los actos disciplinarios con el fin de disciplinar al trabajador o eventualmente terminar el contrato con justa causa. Entonces ustedes pueden ver acá que la definición del perfil y el manual es ese insumo importante que marca, ¿sí?, no solo el inicio, sino también el desarrollo de lo que es el camino de la vida laboral. Adicionalmente, durante el proceso de selección es importante realizar pruebas aptitudinales y psicotécnicas. ¿Esto con qué finalidad? Con el fin de poder determinar cuáles son esos valores, cuáles son esas calidades, cuáles son esas herramientas de conocimientos profesionales y experiencia que tiene el trabajador, y saber de entrada si es una persona apta para lo que yo espero respecto del cargo y las habilidades que espero que esta persona tenga para desarrollar el cargo. Igualmente deben hacerse unas validaciones previas, y aquí quiero ponerles como ejemplo, ¿sí?, algo que no es de mucho conocimiento porque es reciente, y es que hay algo que se llama el registro de inhabilidades por delitos sexuales con menores de edad, que es una reciente base de datos, ¿sí?, que se creó en el año 2019, y esto simplemente implica, y es una obligación de hecho, que todas las personas o todos los empleadores del sector público, del sector privado, que quieran adelantar procesos de selección respecto de cargos que impliquen interacción con menores de edad, ¿sí?, se obliga a que estas empresas consulten ese registro de inhabilidades para efectos de determinar si existe un potencial riesgo en el marco de la ejecución de sus funciones, teniendo en cuenta pues que son personas que, como lo dije, sus funciones tienen que ver con interacción de menores de edad. Entonces, en ese marco,
por ejemplo, esta validación previa es importante porque además es una obligación que impone la ley. Otra de las validaciones previas, y esto hay que decirlo así, es que en la práctica las empresas de alguna forma ven con cierta reserva el hecho de contratar personas que no tengan definida su situación militar. Aun cuando legalmente se encuentra prohibido, ¿sí?, que yo le exija a un postulante respecto a un cargo que me acredite la definición de su situación militar, hay que ser francos, estas validaciones uno las puede hacer por internet, consultando la página web donde se puede observar con la cédula, eso tengo entendido que es a través de una página de las Fuerzas Armadas. A través de la cédula del trabajador se puede determinar si esta persona tiene definida su situación militar o no. ¿Cuál es? Y aquí pues este es un dato que les puedo dar a ustedes, ¿cuál es la importancia de eso? Porque si la persona no tiene definida su situación militar, el problema es que en el evento en el que lo llamen a filas, ¿sí?, el contrato laboral se suspende y ahí es cuando la empresa pues dejará de contar con mano de obra, ese trabajador en concreto, al ser llamado a filas, la consecuencia legal es la suspensión del contrato. Entonces, para evitar eso, como una validación previa, que es práctica más que todo, ustedes pueden ingresar a la página web de las Fuerzas Armadas y consultar con la cédula si esa persona tiene definida su situación militar. Otro de los aspectos esenciales que en la práctica suelen olvidar las empresas es la de adelantar el examen médico de ingreso. Ese examen médico de ingreso, además de ser obligación legal, también me permite identificar cuál es el estado de salud, ¿sí?, de la persona de cara a la ejecución de sus funciones. Porque si esa persona tiene alguna restricción o alguna condición médica que pueda llegar a ser incompatible o que pueda tener algún tipo de impacto en las funciones, el empleador, en este caso, una vez lo contrata, pues tendrá que adaptar el puesto de trabajo de quien ha sido escogido para efectos de que desarrolle sus funciones. Esa es la finalidad del examen médico de ingreso. Y, por ejemplo, en el marco de esta pandemia, que ya por todos es conocida, es usual ver que las empresas están dejando de practicar los exámenes médicos de ingreso más que todo antes. Ahorita ya sabemos que estamos en una etapa de aislamiento selectivo en donde hay relativa apertura con ciertas restricciones, pero antes de ese aislamiento selectivo se estaba omitiendo realizar exámenes médicos de ingreso con la imposibilidad ya sabida de que no había unas restricciones frente a la libertad de circulación. Pero en todo caso, esta es una obligación y hay que tenerla muy, muy presente al momento de seleccionar a una persona. Y otro de los aspectos importantes, y hacemos referencia aquí a la afiliación a seguridad social, especialmente en riesgos laborales, es tener a la mano los formularios de afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. ¿Y por qué hacemos referencia o énfasis a riesgos laborales? Es porque la cobertura en riesgos laborales inicia el día siguiente después de haber sido afiliado. ¿Qué pasa si yo contrato al trabajador el día de hoy y hoy lo afilio? Por este día no va a tener cobertura, va a tener cobertura por el día de mañana, a partir del día de mañana, perdón. Y en ese marco, ¿qué pasa? ¿Qué le sucedería al empleador o qué tendría que hacer el empleador en dado caso que por la ejecución de sus funciones el día de hoy el trabajador sufre un accidente laboral? Pues todo eso no corre por cuenta del ARL del sistema de seguridad social, sino por el empleador. Entonces, la recomendación práctica acá es afiliar al trabajador antes del primer día del inicio de su relación laboral, eso con el fin de que la cobertura sea desde el primer día de inicio de labores para evitar inconvenientes como el que les acabo de mencionar. Resumidas cuentas, esos son los aspectos de tantos, pero los aspectos más relevantes en lo que sería el proceso de selección. Y ya entrando en materia, propiamente con lo que significa la contratación de los trabajadores, una de las preguntas que nos podemos hacer ya en la práctica es ¿qué tipo de contrato laboral me sirve como empleador? ¿Sí? ¿Qué tipo de contrato laboral yo puedo escoger para eso, dependiendo del tipo de cargo, ¿sí?, que va a desempeñar la persona, las necesidades que tengo como empresa y también el tiempo que espero requerir los servicios del empleado? Y aquí entonces, por darles un ejemplo, en cargos que son comerciales al interior de una empresa, todos aquellos trabajadores que pertenecen a lo que serían
los asesores comerciales o vendedores. Ya se sabe que en la práctica estos son cargos que tienen mucha circulación, ¿sí? Hay mucha circulación de personas en esas áreas. No, normalmente no son personas que buscan una estabilidad, sino que van constantemente rotando. Hay una alta rotación en estas áreas comerciales. Y en la práctica, derivado de ello y además derivado a que se requiere que esas personas del área comercial tengan unas habilidades específicas con el fin de que puedan obtener el resultado, que en este caso es la venta, pues en la práctica se suele escoger los contratos a término fijo. Por ejemplo, término fijo que puede ser inferior a un año o de 1 año a 3 años, ¿sí? Pero especialmente escogen los contratos a término fijo inferior a 1 año, en donde esto les permite, por ejemplo, a través de un contrato a término fijo de 3 meses o 4 meses, que puede ser prorrogado, mirar las habilidades de la persona, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces lo que se denomina el periodo de prueba es insuficiente con el fin de evaluar esas habilidades de venta que puede tener alguien en el ejemplo que yo les doy. Entonces, el contrato a término fijo suele ser usado en ese tipo de cargos, pero por ejemplo, en cargos administrativos que no hacen parte del core del negocio de una empresa, es usual que se escoge el contrato a término indefinido, aunque también podrá escogerse el contrato a término fijo. El contrato a término indefinido, que simple y llanamente genera de estos 3 contratos, genera más estabilidad, porque no está sometido a la duración específica de un determinado tiempo, ¿sí? Como puede ser el contrato a término fijo, sino que es indeterminado. Entonces, otro de los cargos que normalmente son escogidos como a través de un contrato a término indefinido son los trabajadores que desarrollan o ejecutan cargos directivos, ¿sí? Esos también normalmente son vinculados a través de un contrato a término indefinido. Y otro de los contratos que en la práctica suele generar bastantes incertidumbres es el contrato por obra o labor determinada, ¿sí? Este tipo de contrato es bien particular. ¿Por qué? Porque adquiere dos formas adquiere dos formas de pacto, ¿sí? En la práctica. Por eso ustedes ven la frase acá, obra o labor determinada. Cuando uno entiende obra, pues no hay que entenderla desde la literalidad de la palabra, ¿sí? Porque uno entiende como obra en la práctica como si fuera un tema relacionado con construcción. Y en la práctica es cierto que las empresas de este sector usan este tipo de contratos. Pero entendamos obra como también puede ser un proyecto, ¿sí? ¿Y cuáles son las particularidades de este contrato? Y es que este contrato se sabe que va a finalizar en el tiempo, pero no sé cuándo. Es decir, no hay un término fijo determinado, pero el tiempo de finalización del contrato es determinable. Esto va sometido a ¿qué? Por ejemplo, si yo me someto a un proyecto que está establecido sobre etapas, ¿sí? Y contrato a un trabajador por duración de la obra o del proyecto, pues ese contrato laboral va a estar sometido a la duración de ese proyecto, ¿sí? Por más de que ese proyecto tenga etapas. Y cuando hablamos que puede generarse también una vinculación por labor determinada, ahí entramos a que ese proyecto puede tener diferentes fases y yo puedo contratar al trabajador por alguna de las fases, ¿sí? Sobre las cuales está estructurado el proyecto. Es por eso que en los contratos laborales y previo a eso, si yo voy a utilizar esta figura y sé que voy a estructurar un proyecto sometido a etapas, debo ser claro hasta cuándo va cada una de las etapas para que en el momento de contratar a los trabajadores se le explique específicamente que su contrato tendrá la duración hasta una de las fases específicas. Fases que también pueden estar sometidas, y aquí vemos las particularidades de este contrato, fases que pueden estar sometidas inclusive a aspectos financieros, aspectos de necesidad dentro de una misma fase, porque sabemos que dentro de una misma fase podemos ir a un avance del 80% de esa fase, ¿sí? En donde ya no requiera 10 trabajadores que hagan lo mismo, sino que sean 5. Entonces, todas esas especificidades relacionadas con la labor determinada deben ser claras para la persona que está siendo contratada al momento de explicarle el vínculo, y asimismo eso debe quedar claro dentro del contrato laboral, ¿sí? Esto va a ahorrar pues dolores de cabeza, porque cuando yo notifique al trabajador la finalización del contrato,
por haber finalizado la labor determinada, pues tendré que tener claro que esa labor determinada haya finalizado efectivamente, porque en la práctica es usual que las empresas no tengan claro estos aspectos, terminen los contratos cuando en realidad no ha finalizado la fase o la labor determinada, y esto implica que en adelante se generen conflictos judiciales en donde los trabajadores pues generen las reclamaciones, en este caso, de entender que el contrato no ha finalizado por la labor determinada o por la hora, sino porque ha finalizado a través de la modalidad de terminación sin justa causa, que implica obviamente el reconocimiento de una indemnización. Entonces, como pueden ver ustedes, siempre es necesario ver cuáles son mis necesidades, cuál es el tipo de cargo que yo espero que X persona vaya a ejecutar, y el tiempo inclusive que yo espero que la persona deba ejecutar sus funciones, porque esto me permitirá, ¿sí?, escoger la modalidad contractual que más me convenga, resaltando que el contrato a término indefinido es el que más genera estabilidad, los otros dos no tanto, porque están sometidas a ciertas particularidades. También es de resaltar que en el caso del contrato a término fijo podemos encontrar dos subespecies. Una de las subespecies es el contrato a término fijo por año inferior al año, ¿sí?, que tiene unas reglas especiales, y el contrato a término fijo de 1 a 3 años. ¿Cuál es el especial acá? El contrato por duración de hasta un año, porque este contrato, cuando el término es inferior a un año, yo puedo pactar 3 prórrogas por un término inferior al año, ¿sí? Y en la última prórroga, en la cuarta, ¿sí?, ese término, por expresa orden legal, ese término no puede ser inferior a un año. Es decir, que a partir de la cuarta prórroga, el contrato pasa a un año, ¿sí? Eso es una orden expresa, pues, que ordena el Código Sustantivo del Trabajo. Ya de cara al contenido del contrato laboral, es importante resaltar que los mismos elementos esenciales del contrato laboral van fijando el contenido del mismo, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Primero, la actividad personal del trabajador. El trabajador, como algunos quieren, este es un término usual que pues ustedes pueden ver, por ejemplo, en el sector sindical. Los sindicalistas suelen decir que el trabajador lo que hace es vender su mano de obra, ¿sí? Y esto es lo que se traduce precisamente con la frase actividad personal del trabajador. El trabajador lo que hace es prestarle servicios al empleador. El empleador, por su parte, ejerce lo que se llama la subordinación o dependencia, es decir, la facultad que tiene el empleador de darle órdenes e instrucciones en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar del trabajo, es decir, cómo, cuándo y dónde quiero que el trabajador preste sus servicios. ¿Y eso a cambio de qué? A cambio de que el trabajador realiza la actividad personal, a cambio de una remuneración, ¿sí? Normalmente entendemos remuneración como salario, pero la remuneración, como lo veremos más adelante, adquiere otros componentes adicionales, ¿sí? Esos elementos deben estar constados en el contrato laboral, porque en el contrato laboral debo indicarle al trabajador cuál es esa actividad personal que espero que ejecute, cuáles son esas facultades de subordinación que yo espero ejecutar también como empleador, y cuál va a ser esa remuneración que espero pagar. Eso es lo más básico y lo más esencial que puede tener un contrato. Pero ¿qué otras cláusulas, si lo vemos de esta forma, qué otras cláusulas son relevantes en el texto de un contrato laboral? Por un lado está la jornada laboral. La jornada laboral, en este caso, entendamos que hay diferentes tipos de jornada, pero la normal es lo que se llama la jornada ordinaria, es decir, aquella en donde el trabajador presta servicios máximo por 8 horas y máximo 48 horas en los 6 días laborales de la semana, entendiendo por 6 días laborales lunes a sábado. El domingo, si bien es cierto, los trabajadores pueden ejecutar labores, sáquenlo de lo que se entiende como jornada ordinaria, porque el domingo es, por así decirlo, un mundo diferente que legalmente tiene unas reglas especiales cuando un trabajador labora ahí. En todo caso, la jornada laboral se entiende de lunes a sábado, la ordinaria 8 horas diarias, máximo 48 a la semana. Y asimismo hay otro tipo de jornadas que ustedes podrán escoger atendiendo a sus necesidades. Si ustedes, por ejemplo, tienen unas actividades que deben realizar por turnos, también hay unas jornadas específicas que ustedes podrán escoger al momento de contratar a un trabajador.
También es importante pactar el término o la duración. Antes hacíamos referencia al contrato a término fijo, al contrato por hora labor, especialmente el contrato a término fijo debe ser pactado expresamente. El término de duración, ¿qué pasa? Si yo no lo pacto, se entiende que es un contrato a término indefinido, ¿sí? En el caso del contrato por hora labor, legalmente no se exige que se determine una duración específica, obviamente, porque sabemos que no se sabe cuándo en el concreto un contrato va a finalizar, pero eso es importante determinar, como lo dije antes, cuál es ese proyecto o cuál es esa labor determinada que condiciona la duración del contrato. Otra de las cláusulas importantes acá es la de confidencialidad. ¿Por qué es importante? Porque si el trabajador manejará información reservada, privada, bases de datos de clientes, por ejemplo, ¿sí? Es importante que el trabajador entienda que esa es información que le pertenece a su empleador y que el empleado no puede disponer libremente de la misma. Precisamente la cláusula de confidencialidad le apunta a eso. Si se incumple, obviamente aquí hay un incumplimiento que normalmente es grave y esto puede dar lugar a que el empleador pueda terminarle el contrato por justa causa. Otra cláusula importante es la denominada delegación de funciones o comisión. Esta cláusula permite que un trabajador pueda prestarle servicios, por ejemplo, a otras empresas que pertenecen a un grupo de empresas relacionadas, amigas, que tienen acuerdos comerciales o pertenecen a un mismo grupo de accionistas, ¿sí? Pero esta cláusula, aun cuando permite que el trabajador le preste servicios a otra empresa, esa prestación de servicios debe hacerse bajo la continua subordinación de quien lo contrató. Es decir, los terceros, esas empresas que se benefician de esos servicios, no pueden decirle al trabajador cómo, cuándo y dónde ejecutar el servicio. Eso únicamente lo puede hacer quien lo contrata. Cláusulas relacionadas con conflictos de intereses, que ¿a qué le apunta esto? A que el trabajador, si en la ejecución de sus funciones, por el hecho, por ejemplo, de querer favorecer a alguien motivado por razones personales, sentimentales, amorosas, pues esta cláusula lo que le indica al trabajador, ojo, en el evento en el que usted se llegue a someter a un conflicto que le comprometa sus obligaciones laborales con el fin de favorecer a alguien, por ejemplo, pues tenga en cuenta que usted debe denunciar esos conflictos de intereses antes de que empiece a ejecutar sus labores respecto de una situación específica. Porque si lo llega a hacer, pues si no llega a denunciar ese conflicto de intereses ante su empleador, esto le puede generar al trabajador pues un incumplimiento de obligaciones que también podrá ser considerado grave y la terminación del contrato por justa causa. También el trabajador debe dar una autorización para que el empleador pueda consultar bases de datos en donde repose información del trabajador. Y aquí esta autorización específicamente le apunta a algo muy en concreto. Ustedes saben que legalmente el empleador puede iniciar o solicitar que se inicie el trámite del reconocimiento de la pensión de vejez del trabajador si observa que ha cumplido los requisitos. Pero, ¿cómo sabe el empleador que el trabajador ha cumplido sus requisitos? Pues, si no tiene forma de consultar ante la administradora de pensiones, si el trabajador ha cumplido los requisitos, pues nunca lo podrá saber porque el trabajador normalmente no le informa estos datos al empleador. Si desde el contrato generamos esa autorización y hacemos referencia a que la autorización se da también, no solo para cualquier base de datos, sino también para bases de datos relacionadas con fondos de pensiones, el empleador podrá consultar y si ya sabemos que es de esos trabajadores que están en edades próximas a pensionarse, pues el empleador podrá consultar, por ejemplo, si tiene las semanas de cotización mínima. Si no, va a tener inconveniente para obtener esa información. Por otro lado, el periodo de prueba, entendido como ese periodo en donde el empleador evalúa las habilidades y calidades del trabajador, también es un periodo que debe ser pactado por escrito. Legalmente no puede ser más de 2 meses en ninguna circunstancia. La remuneración del empleado es importante. Veremos más adelante cómo debe estar estructurada la remuneración del trabajador. También como el empleador va a ser el encargado de manejar los datos del trabajador en cuanto a nombres, en cuanto a salarios, en cuanto inclusive a veces sobre la información familiar, pues es importante que el empleador obtenga autorización para manejar esos datos del trabajador porque toda esa información hace parte del derecho a la intimidad del empleado. Cláusulas relacionadas con lavados de activos. Si, por ejemplo, el trabajador en ejecución de sus funciones
se llega a ver tentado, ¿sí?, a cometer actos ilícitos en perjuicio de los ingresos de la empresa, pues esta cláusula lo que le dice al trabajador es, ojo, si usted llega a hacer ese tipo de actividades, pues tenga en cuenta que no las debe hacer y además tenga en cuenta ciertos aspectos que son preventivos pensando en eso. Otra cláusula importante es la relacionada con seguridad y salud de los trabajadores. ¿Esto por qué? Porque esto ya tiene que ver con el autocuidado y todas las obligaciones sobre salud laboral que debe tener en cuenta el trabajador, las cuales deben estar plasmadas en el contrato. El jus variandi, ¿qué es eso? Lo habíamos mencionado hace un momento, es el poder subordinante, es decirle cómo, cuándo, dónde y quiero que me preste servicios. Y en ese contexto, el trabajador, el empleador, podrá indicarle en qué lugar quiero que me preste servicios y si yo quiero que pueda tener esa posibilidad de ser flexible en el sentido de ir a una ciudad diferente a prestar servicios. Obviamente, este jus variandi, esta posibilidad de decirle en qué lugar quiero que preste servicios, por ejemplo, debe estar sometida al respeto de los derechos mínimos del trabajador, es decir, al final, cualquier decisión que yo tome sobre el lugar de trabajo, por ejemplo, debe consultar siempre esos derechos mínimos y es algo que uno debe tener muy en cuenta en la práctica. Y finalmente, frente a lo que se denomina cargos de dirección, manejo, confianza, aquí tener muy en cuenta que estos cargos están exentos del cumplimiento de la jornada máxima, es decir, no se les debe pagar horas extras, sí se les debe pagar recargos dominicales y nocturnos, pero el empleador frente a este tipo de cargos no debe pagar horas extras y esto debe quedar claro en el contrato, obviamente, resaltando que en la práctica sí deben ejecutar este tipo de actividades. No debo mentir en el contrato si lo que hago es, considero que es cargo de dirección, manejo, confianza, pero en la práctica no ejecuto esas funciones. Eso me puede llevar problemas más adelante. ¿Qué es un cargo de dirección? Un cargo de dirección es la persona que representa al empleador dando órdenes a los trabajadores. ¿Qué puede entenderse como un cargo de manejo? Aquella persona que de alguna forma maneja dineros, por ejemplo, ¿sí? Bienes o recursos que son de importancia primaria para el empleador, ¿sí? Podría considerarse como un trabajador de manejo. Y los trabajadores de confianza son aquellos que representan al empleador, pero ya no frente a trabajadores, sino frente a terceros, ¿sí? Que manejan información que es confidencial, que es privada. Esos podrán ser considerados trabajadores de confianza. Cada una de estas son 3 categorías independientes que debo revisar en la práctica y que si en la práctica los trabajadores ejecutan estas funciones, lo cierto es que en el contrato deben ser mencionados que tienen dicha calidad. Ya en lo que tiene que ver con la ejecución del contrato laboral, aquí quiero ponerles de presente cuál es la estructura del costo, ¿sí?, de lo que implica contratar, y esto es más que todo un costo básico, lo que implica contratar a un trabajador que tiene un salario ordinario, contraponiéndolo, y aquí vimos a quien a quien devenga un salario integral. Quien devenga un salario ordinario, ¿sí? Vemos aquí que hay un costo máximo y mínimo dividido en porcentajes de lo que mensualmente me cuesta un trabajador y de las provisiones que yo debo hacer mensualmente para efectos de evaluar el costo del trabajador. El salario, que es el 100% en el sentido de que debo pagarlo sí o sí al trabajador. Las cesantías, que ustedes saben, es un salario al año. Entonces, eso equivale al 8.33%. Las intereses a las cesantías, que es el 12% anual, fraccionado en los meses me da un 1%. La prima de servicios, que prácticamente es un salario dividido en 2 semestres, también implica que yo llevo a apropiar un 8.33%. Las vacaciones, que son 15 días, en su proporción implican un 4.17%. Y aquí vemos la diferencia respecto de la columna que dice máximo y mínimo. Es que aquí hacemos referencia máximo es a lo que sería por concepto de la cotización a riesgos laborales. En riesgos laborales, la cotización máxima o la cotización más bien está en función del tipo de actividad que desarrolle el trabajador. Si es una actividad de riesgo mínimo o de un riesgo más alto, ¿sí?, pues la cotización va a ser menos costosa o más costosa. Entonces aquí vemos la principal diferencia en cuanto al costo máximo y mínimo, que es precisamente sobre lo que es la cotización de ARL. De resto, los costos son parecidos. Cuando vemos ese 4% de parafiscales, tenemos que, eso lo hablaremos más adelante, tenemos que mencionar
que aquí tiene que ver con la exoneración de aportes a seguridad social en materia de parafiscales en SENA y CF respecto de los trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos. En este marco, pues hay una disminución de costos, por eso es que ustedes ven el 4%. Normalmente es un 9% distribuido en lo que son cajas de compensación, SENA y CF, y el total del costo acá, ustedes lo pueden ver que va entre un 158% y un 138%. Y hay unos costos complementarios a eso que tienen que ver con pagos no salariales, si los pacto, ya veremos un poco de eso, el auxilio legal de transporte, la dotación legal, viáticos salariales, es decir, si el trabajador debe prestar servicios fuera de su sede habitual de labores, aportes por el exceso, aquí hago un pequeño asterisco sobre lo que es la ley 1393, ya veremos más adelante con un ejemplo qué significa eso. Si hay recargos y si hay salario variable, pues ese es un costo que va a fluctuar mes a mes, que yo, pues, si tengo los datos de un año anterior, podré promediar, ¿sí? Pero en dado caso que contrate inicialmente, sabremos que mes a mes eso va a fluctuar en función de que el trabajador labore horas suplementarias en jornada nocturna dominical o devenga comisiones. Y el costo básico de un salario integral, básicamente, ¿sí? Sabemos que en el caso del salario integral es un salario compuesto por dos factores, un factor salarial y un factor compensatorio. El factor salarial que no puede ser inferior a 10 salarios mínimos y el factor compensatorio que no puede ser inferior al 30% del valor del salario integral. Aquí lo hacemos, por eso ustedes ven la representación del 130%. El factor compensatorio puede ser superior, puede ser un 40%, pero en la práctica es usual que se vea que es el 30%. ¿Y qué es lo que retribuye ese factor compensatorio de forma anticipada? Retribuye las prestaciones sociales. Es por eso ustedes que ahí en esa relación de costos no van a ver primas, cesantías, porque eso ya se incorpora en ese 30%. También se incorporan ahí recargos, también se pueden incorporar ahí todos esos beneficios adicionales de carácter no salarial que puede tener la compañía, ¿sí? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en materia de seguridad social, se realizan aportes sobre el 70% del valor de ese salario integral, ¿sí? Entonces, por eso en materia de seguridad social ustedes pueden ver que la representación del costo porcentual es inferior porque acá en el salario ordinario, por ejemplo, el 27,46% está relacionado con el 12,5% que implica salud, el 16% que implica el 12,5% respecto del cual el 8,5% lo asume el empleador, el 4% en el bolsillo del trabajador, del 16% de la cotización a pensiones, el 12% lo asume el empleador, más el aporte a riesgos laborales que nos da ahí un 27,46%, ¿sí? En cambio acá, en el salario integral, ese costo se nos reduce porque se calcula sobre ese 130%, que en todo caso, ¿sí? Va a ser inferior porque los aportes los hago sobre el 70% de ese valor, ¿sí? Por eso es que porcentualmente nos da un valor inferior. En todo caso, los costos complementarios casi son parecidos, ¿sí? Si hay viáticos, si hay salario variable, si hay los excesos de lo que es la ley 1393 y si hay pagos no salariales, pues eso nos va a hacer que mes a mes fluctúe. Y ya con esa pequeña introducción de lo que son los costos, y ahí pues ofrezco disculpas por la velocidad en la que estoy hablando, debemos tener algo muy en cuenta, ¿sí? Y en la práctica, las empresas suelen tener muchas confusiones de lo que significa el salario, ¿sí? Para que entiendan lo que es salario, hay que entender que la ley laboral determina que el salario es todo aquello que sea una contraprestación directa del servicio. Es decir, debe existir una relación de causa y efecto entre el servicio y el salario, ¿sí? Y esto porque es importante, porque en la práctica es común el error de pactar pagos no salariales que tienen naturaleza salarial. Por darles un ejemplo muy extremo, ¿sí? En la práctica es usual que ustedes vean que, y no les estoy mintiendo, que algunas empresas pacten como no salarial comisiones, ¿sí? Eso por naturaleza es salarial, las comisiones por naturaleza son salariales
Y al ser salariales, la ley laboral dice que tienen ese tratamiento y no puedo desconocer ese tratamiento, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga una relación directa con el servicio es salario, ¿sí? Por ejemplo, le quiero reconocer un bono una vez al año al trabajador por el hecho de que su rendimiento individual fue exitoso en todo ese año. En este ejemplo que les doy se suele confundir con que por el hecho de pagarlo una sola vez en el año, eso lo convierte en pago no salarial. Eso no es así. La ley laboral no dice eso. La ley laboral dice, en este ejemplo que les doy, que existe una relación directa con el servicio. ¿Por qué? Porque yo estoy premiando el buen rendimiento de mi trabajador, el buen rendimiento individual, ¿sí? Y en ese contexto es salario y no puedo desconocer esa naturaleza y no puedo darle un manejo diferente. Si le doy el manejo de pago no salarial, de pago no prestacional, pues obviamente me meteré en problemas, en eventuales demandas laborales y en eventuales investigaciones de las entidades de control, que en este caso creo que ya todos conocemos el papel que ha jugado la UGPP en las fiscalizaciones de los aportes al sistema de protección social. Entonces, ese es un tip muy importante y es tener claridad de lo que es el salario. Y sobre el salario que ustedes pueden pactar con sus trabajadores, pueden pactar un salario fijo, ¿sí? Que simplemente el salario que remunera el tiempo que el trabajador, por decirlo así, le dedica en su escritorio a realizar los servicios que corresponden. No le estoy remunerando en ese caso más productividad, no le estoy remunerando que sea más productivo, que sea que genere, que cumpla indicadores adicionales, simplemente es un salario que retribuye el tiempo que el trabajador le dedica a la actividad, y en contraposición a ello podemos encontrar un salario variable que sí es un salario por productividad. Es un salario sometido únicamente a resultados. Yo espero que el trabajador venda, ese es el mejor ejemplo, los asesores comerciales. Por el trabajador vender X unidades, yo le voy a pagar X comisiones. Ese no es un salario por el tiempo que el trabajador le dedica a la labor, sino es un salario por el resultado que yo espero. A mí no me interesa el tiempo que le dedique para obtener el resultado. A mí lo que me interesa es que obtenga el resultado. Y ese es, en definitiva, el salario variable. Y podemos encontrar también paquetes salariales que pueden estar integrados por un salario fijo, que puede ser el básico, más variables. El básico puede ser el mismo salario mínimo o salarios superiores. Eso ya depende de lo que el empleador pacte con su trabajador. Y también podemos encontrar salarios, ¿sí?, que son fijos, más lo que se llaman partidas para recargos. ¿Qué es eso? Las partidas para recargos son esos promedios, ¿sí?, que yo puedo estimar, por ejemplo, respecto del año anterior, sobre todo las horas extras, jornadas nocturnas y jornadas dominicales y los recargos que yo le haya pagado al trabajador por esos tres conceptos, para sacar un promedio mensual de cada uno de ellos y pactarlo, ¿sí?, para el año siguiente o el año en curso en el que quiero pactar esas partidas, pactarlas con el fin de reconocerle de forma anticipada que, por ejemplo, además del salario fijo, el trabajador va a tener una partida fija por horas extras, una partida fija por recargos nocturnos y una partida fija por recargos dominicales. Teniendo en cuenta que tengo unos datos que me sirven para sacar un promedio por cada uno de esos conceptos. Obviamente, esto es un arma de doble filo si no la calculo bien las partidas para recargos, porque si no establezco bien el promedio, esto me puede generar inconvenientes, ya que si el trabajador labora más horas extras de las que yo promedié, pues le estaré pagando menos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de las partidas para recargos? Que esto le ahorra o genera una mayor eficiencia en la nómina. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo como empleador no voy a tener que estar liquidando mensualmente cuántas horas extras trabajó, cuántos recargos nocturnos trabajó, cuántas horas dominicales trabajó. No, simplemente ya establecí una partida para ello, y esto pues lo que hace es generar ese tipo de eficiencias. Obviamente estas partidas deben ser bien concienzudas y bien estructuradas para no tener problemas. Y ya les había mencionado antes lo relacionado con los pagos no salariales. Los pagos no salariales lo que me ahorran generan un costo, me ahorran un costo en la nómina, porque lo no salarial no me hace base para el pago de aportes al sistema de protección social y no me hace base para la liquidación de prestaciones sociales, ni para vacaciones, ni para eventuales indemnizaciones. Pero
debo saber o debo entender muy bien cuáles son esos pagos no salariales. Resaltando que estos 4 tipos de pagos no salariales que yo relaciono acá, ¿sí? Son sin perjuicio de la definición de salario, ¿sí? Si alguno de estos 4 conceptos entra en contradicción con la definición de salario, porque, por ejemplo, pacté con mi trabajador un auxilio de alimentación que al final es una comisión, ¿sí? Ese tiene el efecto de que la ley le desconoce efectos jurídicos a ese pacto y por ende el riesgo es judicial que un juez me diga eso es salario, porque no es un auxilio de alimentación, porque son comisiones en realidad, y me condenen a la reliquidación, en este caso de carga prestacional, por ejemplo. Pero ¿cuáles son esos 4 conceptos de pagos no salariales? Aquellos que se reconocen de forma ocasional y por mera liberalidad. Vuelvo al ejemplo, pago al pago que se reconoce una vez al año, pero aquí es diferente porque el empleador se lo reconoce por los excelentes, la excelente producción de la empresa en lo corrido del año o porque la empresa alcanzó las metas que se fijó en el año. En el primer ejemplo que yo les di, los indicadores eran individuales. Le pago algo una vez al año porque el trabajador fue productivo en todo el año. Aquí no hablo de la productividad individual, sino de la empresa. Y en ese contexto, si yo lo pago una vez, pero se justifica en la productividad de la empresa, aquí no voy a tener problemas de considerar ese pago como no salarial. Otro de los pagos no salariales son las herramientas de trabajo. ¿Cuáles herramientas de trabajo pueden ser? Por ejemplo, los transportes que yo lo reconozco al trabajador para que se traslade a visitar a un cliente. Los dineros que le entrego para eso son herramientas de trabajo. No hacen parte de la remuneración del empleado, sino que son un costo que la empresa debe asumir en esos casos. Y en resumidas cuentas, las herramientas de trabajo lo que hacen es facilitar que el empleado cumpla sus funciones. De otro lado, pagos no salariales también son las prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses a las cesantías. Y aquí vemos el cuarto elemento, que es el más conflictivo de todos, que son los pagos complementarios del salario que le apuntan a mejorar la calidad de vida del trabajador. Auxilios de educación, auxilios de alimentación, auxilios de vestuario, todo eso lo que le busque que tenga como finalidad mejorar la calidad de vida del trabajador, que debo pactarlos correctamente y no debo encubrir pagos salariales a través de ese tipo de pagos. Debemos tener mucho cuidado en esos casos. Entonces, ¿de qué depende la estructuración de un esquema de remuneración? Pues ya con todo esto que les acabo de mencionar, obviamente depende del presupuesto que tenga la empresa, depende del mercado laboral. Yo me puedo comparar con otras empresas de mi sector para efectos de saber qué ofrecen y en ese sentido poder ofrecer algo mejor que me implique atraer mano de obra más calificada de la que tengo. La naturaleza del rol también es un elemento importante acá. También puede ser para retener talento, ¿sí? Acorde con el perfil, ¿sí? Mantener talento, que es importante, puedo implicar que yo genere un esquema de remuneración específico y también de forma general necesidades específicas de la empresa, que pueden ser muchas, pero esos son aspectos que ustedes deben tener en cuenta si quieren estructurar un esquema de remuneración adecuado. Y con esta diapositiva, ¿sí? Quiero simple y llanamente indicarles que un paquete de remuneración correcto obviamente debe tener el componente salarial, ¿sí? Que puede ser fijo o variable. Fijo remunera el tiempo, lo variable remunera el resultado. Si quiero generar un complemento del salario, puedo pactar beneficios no constitutivos de salario, que son aquellos que les mencioné que mejoran la calidad de vida de los trabajadores, y los puedo reconocer de diferentes formas. De forma directa, le reconozco dinero, ¿sí? Para que, por ejemplo, usted pague su alimentación o para que usted se transporte de su casa hacia el trabajo o del trabajo hacia su casa. O pueden ser indirectos. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo, por ejemplo, pago la alimentación a un restaurante para que le genere o le produzca los alimentos que el trabajador va a consumir, el almuerzo o los desayunos, ¿sí? Esa es una forma de ver un pago indirecto. Y los pagos también pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Eso ya va a depender del tipo de pago. Por ejemplo, auxilios de alimentación normalmente son mensuales. El ejemplo que les daba de los bonos porque la empresa le va bien porque obtiene las metas que esperaba,
son anuales, pueden ser semestrales también, dependiendo si llega un corte de la productividad de la empresa al semestre, también pueden ser semestrales. Y aquí con una X ustedes pueden ver que hago referencia a las herramientas de trabajo. Ojo con eso, porque yo no puedo pactar con el trabajador, por ejemplo, que hace parte de su remuneración los transportes que yo le reconozco para que visita clientes. Esos transportes que yo le reconozco para que visita clientes en dinero, ¿sí? Pues no son de libre disposición para él. Y aquí cuando hablamos de remuneración hablamos también de ingreso, algo que acrecente el patrimonio, que implique que el trabajador pueda disponer y gastar en lo que quiere esos dineros. Entonces, o le mejoren la calidad de vida. En este caso, las herramientas de trabajo y en el ejemplo que les daba de los transportes para visitar al cliente, si yo le doy 200.000 mensuales para que se transporte con el fin de visitar clientela, pues eso no es de libre disposición, tiene una destinación específica y no puede hacer parte de un paquete de remuneración. Entonces, en la práctica, ojo con eso, porque si yo quiero estructurar el paquete de remuneración, lo hago obviamente con el salario y con los complementos del salario, que son los beneficios, auxilios que debo pactar, ¿sí? Ojo con eso, debo pactarlos por escrito como no constitutivos de salario. Si no los pacto por escrito como no constitutivos de salario, puedo tener problemas luego en el marco de demandas laborales, que un juez me diga eso es salario, o en el marco de investigaciones de la UGPP, en donde esta entidad me diga a mí, usted no aportó correctamente a la seguridad social porque no hay pacto expreso sobre la calidad de no salarial. Y frente al pago de nómina, ¿sí? Aquí debemos ver que los aportes al sistema de protección social son otro componente del costo, ¿sí? Aquí lo podemos ver en el sistema de protección social en sus dos grandes componentes, que es la seguridad social y los parafiscales. Lo que es costo para el empleador en salud es el 8.5, ya lo había mencionado, el 12% en pensión. En riesgos laborales la tarifa mínima es el 0,522%, esa tarifa se podrá incrementar si el riesgo es más alto. Y en materia de parafiscales, el porcentaje de cotización es un total del 9% distribuido en 2, 3 y 4%. En materia de seguridad social hay un IBC máximo que son 25 salarios y mínimo un salario mínimo. No quiero entrar a profundizar sobre algo que salió recientemente y que ha generado bastante polémica, que es el piso mínimo de protección social. Lo único que les digo es que estos topes mínimos y máximos de aportar máximo sobre mínimo, un salario mínimo, se va a afectar por esa nueva reglamentación del piso mínimo de protección social. En el caso de los aportes para fiscales no hay un tope máximo ni mínimo, yo puedo aportar sobre más de 25 salarios porque así lo ordena la ley, y en ambos casos podemos ver que hay unas reglas de exoneración, ¿sí? Que aquí las podemos ver, y es que legalmente el artículo 114 raya 1 del Estatuto Tributario genera un beneficio de exoneración de aportes en salud, SENA e ICF, ¿sí? Es decir, un ahorro en el 8.5 que yo pago como empleador, en el 2% que pago por SENA y en el 3% que pago por ICF, solamente sobre trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, ¿sí? Este es un beneficio que disminuye el costo de nómina, pero solamente de trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, no aplica para trabajadores que devenguen de 10 salarios mínimos en adelante. Y aquí entendamos cómo devengo tanto el componente salarial como el componente no salarial. Y otro elemento que sirve acá, ya no para disminuir, sino que eventualmente podrá incrementar los costos de nómina, es algo que está regulado en el artículo 30 de la ley 1393, que indica, y algunos lo conocerán como el 40-60, y es que los pagos no salariales que excedan el 40% del total de la remuneración, ¿sí? El exceso será considerado ingreso base de cotización para salud, pensión y riesgos laborales únicamente. Y aquí con este ejemplo se los puedo exponer. En este ejemplo, el trabajador devenga un salario fijo de 11 millones y su empleador, ¿sí?, ha decidido reconocerle un bono salarial por los excelentes resultados de la organización. Ojo acá, no hago referencia a los indicadores o excelentes resultados del trabajador, sino de la organización. Obviamente aquí estamos hablando de un verdadero pago no salarial. Y ese bono, ¿sí?, que se está reconociendo al trabajador, en este caso,
supongamos que sea de 20 millones de pesos. Entonces aquí en la distribución de los valores ustedes pueden ver que los 11 millones más los 20 millones me da un total de la remuneración de 31 millones de pesos, ¿sí? A esos 31 millones debo sacarle el 40%, que son 12 millones 400, ¿sí? Y esos 12 millones 400 mil pesos, que es mi límite, mi tope, debo compararlo con los 20 millones que yo reconozco por el bono, por los resultados de la organización. Entonces aquí, en cuanto me excede sobre el tope del 40%, me está excediendo en 7 millones 600 mil pesos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si ya mi salario de 11 millones es ingreso base de cotización para salud, pensión y riesgos laborales, debo sumarle ese exceso de 7 millones 600 y mi total de ingreso base de cotización va a ser de 18 millones 600 mil pesos, ¿sí? Esto es importante porque en la práctica muchas empresas por desconocimiento, esta es una norma que viene desde el año 2010 y no les miento cuando hago alusión a que aún se desconoce de la existencia de esta norma, deben tenerla presente y con este ejemplo creo que queda claro cómo es la dinámica de aplicación del exceso o lo que se conoce como el 40-60. Algo que deben tener muy en cuenta también para efectos del pago de la nómina son los ajustes anuales del salario y aquí simple y llanamente quiero significar que hay un enfrentamiento de dos posiciones en la cual normalmente prevalece la posición de la Corte Constitucional. Legalmente solo está establecido que el ajuste del salario se da sobre el salario mínimo. Ustedes saben que el gobierno a fin de año normalmente lo que saca es un decreto en donde dice el salario mínimo se incrementa en tanto por ciento, ¿sí? Y ahí se fija el valor del salario mínimo. Pero no hay una ley que indique que salarios superiores al mínimo deban ajustarse. Cuando uno habla de ajuste, entendamos que el ajuste hace referencia especialmente a las variaciones de la economía y a las variaciones del índice de precios al consumidor, que los bienes de primera necesidad se incrementan. Entonces, bajo ese concepto más amplio de las variables de la economía en un país, pues ya la Corte Constitucional habla de que en la Constitución existe algo que se llama la remuneración mínima vital y móvil. Y la movilidad de la remuneración en el marco del contrato laboral significa que el trabajador con el salario que está devengando este año no necesariamente va a adquirir al mismo costo por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, no va a adquirir al mismo costo los alimentos o los bienes de primera necesidad del siguiente año. Entonces, la Corte indica que los salarios superiores al mínimo, por lo menos, ¿sí?, deben ajustarse al IPC, ¿sí?, al IPC fijado cada año por el DANE. Entonces, la Corte considera los salarios mínimos sí deben ajustarse, pero también los salarios superiores al mínimo, pues esto ha llevado a que en la práctica muchas empresas adopten la posición de la Corte Constitucional y obviamente esto es algo que va a pesar bastante para el siguiente año porque el siguiente año vamos a ver dificultades en relación con poder ajustar salarios por la difícil situación de las empresas. Para finalizar, ¿sí?, quiero hacer relación con algo muy puntual sobre las obligaciones de las partes, tanto el empleador y como el trabajador. El empleador está encargado de la seguridad y la protección del trabajador y el trabajador encargado de la obediencia y fidelidad. Y de ahí se desprenden una serie de obligaciones adicionales para el trabajador que si las incumple, pues aquí hacemos referencia a las sanciones o al despido con justa causa que pueda imponer a mi trabajador a través de un proceso disciplinario que debe estar fijado en el reglamento interno de trabajo. Y finalmente, solo quiero darles unas recomendaciones, ¿sí?, frente a esta coyuntura que implica el COVID-19. Primero, no temerle al trabajo remoto, ¿sí?, que no es lo mismo que el teletrabajo. El trabajo remoto es algo flexible, obviamente siempre que el trabajo remoto les permita que la actividad de los trabajadores pueda ser ejecutada de forma remota. Entender que si bien muchas empresas han aplicado suspensiones por fuerza mayor, han aplicado acuerdos de reducción de salario, de jornada, debe entenderse que estas son temporales mientras exista la situación de anormalidad económica. Ojo que especialmente aquí en Bogotá, y lo mismo ocurrirá en otras ciudades, se han organizado horarios y días de operación dependiendo de los sectores económicos, para lo cual es recomendable organizar turnos de trabajo
También importante que se postulen para acceder a los beneficios que concede el gobierno nacional. Ya entendemos, por ejemplo, que el PAEF, mediante ley que se está tramitando, se permite que el PAEF pueda ser aplicado en septiembre y hasta diciembre de este año, una vez sea oficial la ley. Por ahora no se ha aprobado, pero tengan, ojo, la asesoría adecuada frente a la postulación, porque en la práctica se han presentado diferentes problemas. Definir claramente los protocolos de bioseguridad, especialmente distanciamiento y tapabocas y todas las demás medidas de salud laboral, y cualquier decisión que pretendan implementar en el marco de esta pandemia, contar con la correcta asesoría para evitar demandas e investigaciones futuras, porque lo que decían este año obviamente no van a ver los reflejos de demandas o investigaciones. Todo eso va a venir en los siguientes años, y es por eso que ustedes deben ser muy precavidos al momento de tomar una decisión sobre los contratos laborales. Muchas gracias. Carlos, a ti muchas gracias por esta presentación. Creo que pues, cumplió con todas nuestras expectativas nuevamente y nos quedó muy claro que pues, no solo son riesgos legales los que pueden venir pues, en temas laborales, sino que pues, también es importante tenerlos en cuenta para tener una empresa sana financieramente y no vaya a ser que por algún tema laboral llegue a tener una contingencia que pueda hasta llegar a causar una posible quiebra de mi empresa. Así es. Y bueno, Carlos, te quiero dar las gracias pues por la presentación. Pues fue un tema muy extenso y no tenemos tiempo para responder preguntas ahorita en vivo. Sin embargo, sí vimos muchas preguntas muy importantes en el chat y pues voy a coordinar, espero poder coordinar contigo para poder responderlas y podérselas enviar electrónicamente en estos días. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Carlos, y a todos los que hicieron las preguntas pueden estar tranquilos que se las vamos a responder. Es correcto. Cualquier duda que tengan, yo con gusto lo puedo atender. Igualmente, pues que no, pues sí, obviamente, en caso que ustedes quieran asesoría para sus empresas, Godoy Córdoba, a través de quien les está hablando, puede apoyarlos en todo lo que requieran. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Vale, con todo gusto. Muchas gracias. Ahora, para darle seguimiento a la conferencia y tratar el segundo tema del día, va a estar con nosotros Miguel Achuri, quien, como lo dije al principio, nos hablará sobre la inclusión financiera productiva social. Él es contador de profesión, especializado en banca en la Universidad de los Andes, implementador y auditor certificado de la Incontec en sistemas de gestión de calidad. Además, tiene un diplomado en transformación digital. Hasta hace poco desempeñó como vicepresidente de Planeación y Desarrollo Institucional en Banca Mía. En esa misma entidad también fue vicepresidente de Riesgos y vicepresidente de Medios. Además, trabajó como auditor general de Corpavi, vicepresidente de operaciones del PCH, vicepresidente de operaciones del ABN AMRO Bank y gerente general de Integra, firma de consultores en estrategia organizacional. Dictó clases de banca y finanzas en posgrado en la Universidad de los Andes. También ha participado y participa en varias juntas directivas, entre ellas en la del Club de Banqueros y Empresarios. Miguel, muchas gracias por tu intervención y adelante, por favor. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para los organizadores del evento, una gran felicitación, porque escenarios como estos son muy importantes, no solamente para tomar conceptos precisos y prácticos, que ya de por sí es bastante útil, sino también para ver en contexto lo que significan las cosas. Yo la verdad que estoy altamente complacido de ver, hay 372 personas en este momento conectadas. Es un número importantísimo. Aquí hay microempresarios, hay medianos empresarios, pequeños empresarios, una diversidad enorme. Y es un reto, la verdad, hablar de estos temas de inclusión financiera. Y yo quisiera proponerles que hagamos una conferencia de contexto. Voy a permitirme compartir la pantalla en este momento. De contexto quiero decir que pues nosotros veamos algo ya no tan, digamos, tan técnico y preciso como lo que en este momento estábamos viendo con Carlos, una excelente conferencia, sino que la invitación es a que reflexionemos un poco en estos 45 minutos acerca de lo que significa la inclusión financiera
y eso qué beneficios y qué retos genera para ustedes como empresarios. Voy a compartir la pantalla en este momento con la presentación. Discúlpeme si tengo aquí un reto de ver. Ya, aquí está. Por favor, ¿me validas, Mauricio? ¿Estamos viendo la presentación? Sí, ya la estamos viendo, Miguel. Gracias. Bien, entonces la primera reflexión es, bueno, ¿y qué tiene que ver la inclusión financiera, productiva y social, como hemos llamado a esta conferencia, con las finanzas, con los conceptos financieros y contables? Pues hay una relación muy estrecha, porque muchos de ustedes me comprenderán cuando les digo que el microempresario en Colombia, la inclusión financiera les llega hasta la relación con el efectivo. Este país es amante del efectivo. Y el efectivo tiene una serie de inconveniencias porque, o plantea una serie de problemas, porque, por ejemplo, las actividades ilícitas se cometen en su mayor parte en efectivo. Por ejemplo, el lavado de activos es un tema que normalmente pasa por el manejo del efectivo. Y por lo tanto, la inclusión financiera empieza a ser una necesidad para el desarrollo productivo y para el desarrollo social. Y antes de que ustedes empiecen a manejar conceptos financieros ya propiamente dichos, muy específicos y muy aplicables a sus empresas, que también lo tendremos en este curso, no conmigo, sino con otras personas, pues yo sí quisiera regalarles este contexto que me parece importante que lo tengan presente. Y para eso les propongo una agenda de 5 puntos. Primero, hablar del desarrollo financiero y el crecimiento económico, entender la relación que existe entre este par de conceptos. Luego, compartir un poco cómo está la inclusión financiera en Colombia. Hablar de un concepto que es inclusión financiera integral. Hablar también de otro concepto que es la salud financiera. Y finalmente unas conclusiones y recomendaciones especialmente para ustedes que son empresarios. No importa si son micro, pequeños o medianos, es aplicable para todo lo que ustedes en este momento están desarrollando en su actividad empresarial. Bien, lo primero es entendamos un poquito cuál es la relación que existe entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. Entonces, para esto simplemente voy a citar algunos estudios que se vienen haciendo desde hace más de 50 años. El más antiguo de ellos empezó a compilar 35 países durante un periodo de 103 años. Información económica para tratar de establecer si había una correlación positiva entre el desarrollo financiero y el nivel de la actividad económica. Y realmente se encontró una fuerte correlación. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más desarrollado esté el sistema financiero de un país, mucho más dinámica es su actividad económica. Hay una correlación directa. Y entre menos desarrollados están los sistemas financieros de los países, pues su nivel de desarrollo económico es más bajo. Otros autores han hecho estudios longitudinales a lo largo del tiempo y han encontrado, por ejemplo, que la diferencia entre el 25% de los países que crecen más lentamente desde el punto de vista económico y la diferencia con esos otro 25% de países que crecen más rápidamente es apenas del 5% anual. Pero la diferencia está en la profundidad financiera, que prácticamente representa el 20% de esa diferencia. Es decir, que la inclusión financiera puede generar diferenciales de crecimiento del 25% entre las diferentes economías, dependiendo de su nivel de desarrollo. Otros estudios que indican que la banca pública no lo hace bien. Cuando la banca pública se hace presente en los sistemas financieros de manera protagonista, pues los niveles de desarrollo son más bajos, tanto los financieros como el económico. Otros estudios muestran que la liquidez del mercado de valores, es decir, la compra y venta de títulos, valores y también la participación en empresas y el uso de ciertos instrumentos financieros sofisticados y el desarrollo de la banca están correlacionados de forma positiva y significativa con la tasa de crecimiento económico futuro. Y esto es para una línea de 18 años de observación. Otro par de estudios muestran la conexión que existe entre la intermediación financiera y el crecimiento económico a largo plazo. Si la intermediación financiera es sana y crece y se desarrolla, el crecimiento económico a largo plazo se hace sostenible. Entonces, esto simplemente para decirles que nosotros no podemos tener una economía desarrollada
que está aquí representada del lado derecho en esta gráfica, si no tenemos un sistema financiero lo suficientemente robusto. Y ese sistema no será suficientemente robusto si las personas prefieren el uso del efectivo antes que el uso de los instrumentos financieros, que de paso se ha dicho en Colombia tienen un desarrollo bastante importante. Yo estoy seguro que muchos de ustedes durante la pandemia han tenido la oportunidad de migrar hacia el uso de la tecnología en vez del efectivo y han comprobado las bondades de usarlo, de usar la tecnología y de usarlo a través de un sistema financiero regulado. Eso, digamos que como primer punto que quisiera citar, es decir, no es un cuento que el desarrollo financiero y el crecimiento económico tengan una correlación positiva. Es algo que tiene evidencia empírica, teórica, en los estudios que se han venido haciendo, y aquí simplemente cito algunos por mencionarlos. Pero esto tiene abundante literatura, estudios y teoría. El segundo punto que quiero compartirles es cómo funciona la inclusión financiera en Colombia. ¿Cómo está? Esa inclusión financiera significa es cuántos de nosotros los colombianos estamos haciendo nuestra actividad financiera a través del sistema financiero. Sistema financiero que está conformado por las entidades que prestan servicios financieros, las entidades que lo regulan y por supuesto los usuarios, que somos nosotros como personas y las empresas, los agentes económicos. Esa inclusión financiera en Colombia tiene unas metas establecidas en el Plan de Desarrollo aprobado para la vigencia de este gobierno. Y fíjense que la primera meta, que es bastante ambiciosa, es que 30.000 pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, sean apoyadas por Bancoldex a través de líneas de crédito especiales diseñadas para este tipo de entidades. Cuando uno mira el número de empresas a las cuales se pretende llegar, que es 30.000, y entiende que en Colombia hay cerca de 1 millón de empresas, pues realmente la inclusión financiera que se pueda hacer solo para 30.000 resulta baja. Y sin embargo, esto es un esfuerzo enorme desde el punto de vista del Producto Interno Bruto y de las inversiones que hay que hacer y asignar para que sea posible llegar a 30.000 pymes. Luego, hay un esfuerzo que tienen que hacer las pymes por su propia cuenta para acceder a un sistema financiero no subsidiado como es el de Bancoldex. Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo plantea que el 85% de la población adulta tenga por lo menos un producto financiero, no importa cuál. Puede ser ahorro, puede ser un crédito, algún producto financiero, una tarjeta de crédito. Y propone también que en las zonas rurales dispersas este indicador sea del 68%. Esto lo que nos plantea es una brecha y una deuda que tenemos con el campo colombiano. Un diferencial de prácticamente estamos hablando de 17 puntos porcentuales. Fíjense ustedes que los niveles de inclusión financiera en las zonas rurales y rurales dispersas es apenas del 68%, es decir, que por cada 100 personas solo 68 tienen un producto financiero. Y también nos dice que los adultos deberían tener por lo menos el 77% productos financieros activos o vigentes. Entonces, fíjense que el tema del 68 y del 85 tienen que ver con acceso. ¿Cómo acceden las personas a productos financieros? En zonas rurales o en zonas urbanas. Mientras que este 77 es qué tanto lo usan. Yo estoy seguro que muchos de ustedes y yo tenemos la experiencia de tener cuentas de ahorro aperturadas hace muchos años y que no tienen ningún movimiento. 1, 2, 3, 4 y hasta 10 o más. También estoy seguro que muchos han tenido y hemos tenido dificultades con el pago de algún crédito. Y eso significa cartera castigada, que tiene efectos directos en la posibilidad del desarrollo de su empresa y por lo tanto de la economía en su conjunto. Otro indicador que plantea el Plan Nacional de Desarrollo es garantizar a través del Fondo Nacional de Garantías 58.5 billones de pesos en créditos. Y aquí la verdad es que la gran empresa tiene prácticamente el 80% de este valor. Y no es porque sea injusto o inequitativo, es porque básicamente la inclusión financiera es un tema ajeno a la microempresa, a la mayoría, a la pequeña empresa y algo a la mediana. Aquí tenemos que la pequeña empresa es como un limbo. No es micro, pero tampoco es mediana. Y como que es invisible un poco al sistema financiero, porque no se le conoce bien
porque plantea unos riesgos importantes que no se conocen tampoco de la manera adecuada y por eso su inclusión es mucho más difícil. Eso lo que le plantea a las entidades es el reto de definirse y de emprender planes de negocio que la coloquen en un nivel de inclusión financiera. Y para las microempresas, la realidad es mucho más dura. En Colombia tenemos cerca de 12 millones de personas que son microempresarios y o trabajan por cuenta propia y generan más del 51% del empleo y el 90% de este empleo es informal. Estas empresas apenas, estas 12 millones, apenas 3 millones de ellas, 3.600.000, tienen acceso a financiamiento. Luego, la brecha de inclusión financiera en Colombia es enorme y para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa, por cada punto de mejora en la inclusión financiera, necesitamos mejorar cerca de 0.4 puntos del PIB. Es decir, que si queremos crecer la inclusión financiera en 10 puntos porcentuales, tendríamos que crecer la economía en 4 puntos porcentuales del PIB. Y eso es un reto y más en las condiciones actuales que vive el mundo y particularmente pues, lo que tenemos en Colombia. Les comparto también un poco de los indicadores de inclusión financiera en términos de población. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el total nacional, por cada 10.000 adultos existen 44.6 corresponsales bancarios. Un corresponsal bancario es la tienda donde usted puede ir a pagar su crédito o a retirar su ahorro o a adquirir un seguro o a recibir información acerca de la oferta financiera. 44 por cada 10.000 adultos. ¿Eso es bueno o es malo? Pues realmente es bajo. De hecho, en América Latina es uno de los más bajos, frente a otros países que logran incluso 220 corresponsales bancarios por 10.000 habitantes. De esos 44 no todos están activos, hay 35 activos, es decir que hay 11 que se aperturaron, se cerraron y no prestan más el servicio. Corresponsales propios, es decir que la banca le propone a sus clientes, en este caso la mayoría de ellos microempresarios y pequeños empresarios, que hagan el negocio de atender a sus clientes a través de su negocio, de su local. Apenas un 6.9. El resto son redes de servicios de corresponsalía, que es decir, estamos hablando de 37.6 por cada 10.000 habitantes. Fíjense una cosa interesantísima y es el uso del dinero plástico o de las tarjetas de débito y crédito. Es el que más número o puntos tiene por cada 10.000 habitantes, 159 por cada 10.000 habitantes. Triplica prácticamente el de los corresponsales y pues es 70 veces más grande que el número de oficinas disponibles. En cuanto al porcentaje de adultos con productos financieros, vemos que en el general el nacional está en el 82.5. Recuerden que la meta es del 85 al término del gobierno presente. Es decir, que estamos a 2.5 porcentuales con un reto muy grande de seguir creciendo en cuanto al número de personas que tengan por lo menos un producto financiero. La inclusión en los productos de depósito es más baja, es un 79.3. Cuando miramos el tema desde el punto de vista de género, vemos que el 79.7% de las personas o de los adultos con productos financieros son mujeres, mientras que los hombres un 85%. Es decir, a la brecha de la ruralidad sumamos la brecha de equidad de género. Las mujeres tienen menos acceso a productos y servicios financieros. Pero la buena noticia es que cuando lo tienen, y lo tienen de una manera adecuada, son mucho más activas y lo manejan mucho mejor que los hombres. Desde el punto de vista de edad, vemos que entre 30 y 64 años, los adultos tienen por lo menos el 90% de ellos un producto financiero. Cuando son más jóvenes, esta diferencia pues, es bastante amplia, prácticamente 20 puntos porcentuales en los menores de 30 años, que para efectos de la clasificación de población podemos decir que son jóvenes. Es un estándar internacional. Y los mayores de 64 o tercera edad, un 74%. Aquí decae la inclusión financiera a medida que la población envejece. Ahora hablemos un poquito de los adultos que tienen productos activos, es decir, que están haciendo un uso adecuado de los productos financieros que poseen. El total nacional es 66, y entonces aquí la brecha también es inquietante, porque si un 82.5% tiene por lo menos un producto financiero, pues tan solo un 66% lo está manejando de forma activa. Si es una cuenta de ahorros, está depositando y retirando, y si es un crédito, lo está pagando. Entonces, allí también el uso que se hace del dinero,
pues tiene un interrogante y tiene un desafío para que pues este indicador de uso de productos y servicios financieros se incremente. El caso más crítico, cuentas de ahorro 52.8 y en el crédito el 36.6. Los depósitos electrónicos se utilizan muy poco, haciendo muy ineficiente el uso de la circulación del dinero en la economía, porque es efectivo. Las cuentas de trámite simplificado apenas un 5,4%. Es decir, tenemos una deuda y un camino por recorrer importante en cuanto a la actividad de los productos del pasivo, que en este caso son los ahorros. Y fíjense lo que yo les decía antes, más o menos por cada adulto en Colombia hay 1.9 cuentas de ahorro, prácticamente 2. Es decir, que cada uno de los adultos en Colombia en promedio tiene 2 cuentas de ahorro. Y sin embargo, el nivel de actividad, fíjense ustedes en los niveles en que se coloca. Desde el punto de vista del crédito, el rey, pues podemos decirlo, es el crédito de consumo, de lejos. Digamos que por cada 100.000 habitantes adultos hay 348.000 créditos desembolsados. Y cuando vemos los créditos productivos como microcrédito, apenas son 6.364. Para vivienda, 517. Y consumo de bajo monto, producto que hasta ahora empieza a despegar, 503. Entonces, también vemos que el crédito de consumo, de alguna manera, marca muchísimo la inclusión financiera en Colombia. Es decir, el acceso al crédito de consumo incluso es anterior al acceso a cuentas de ahorro. Nosotros como cultura en Colombia no tenemos el hábito de enseñar a nuestros hijos desde pequeños a ahorrar. Tal vez su primera o su iniciación con la inclusión financiera es a través de un crédito ya cuando tiene acceso a él, está trabajando y mientras tanto pues simplemente no ahorra. Hay culturas en las cuales el ahorro, por ejemplo, empieza desde antes de nacer el niño. Se le apertura una cuenta y en sus fechas especiales los regalos son depósitos a su cuenta de ahorro. Estos muchachos normalmente al momento de despegar de su hogar pues tienen ya como adquirir una vivienda, pagar sus estudios o adquirir un vehículo para trabajar o simplemente para transportarse. Bien, veámoslo por ciudades y aquí voy a ir muy rápido porque quiero llegar a otro punto de la inclusión que me interesa compartir con ustedes. El mensaje aquí es que la inequidad también es respecto de la brecha ciudad-campo, ciudad-rural, ciudad frente a lo rural. Recuerden que el total nacional de corresponsales era 44. Aquí ya mejora a 49 cuando estamos hablando de las ciudades. También se eleva los corresponsales activos, los propios, los tercerizados, los datáfonos ya no son 150, sino 218 por cada 10.000 adultos o 10.000 personas censadas. Aquí el nivel, digamos, general de inclusión es del 90.4. No es el 82.5 general, sino el 90.4. Es decir, en las ciudades estamos concentrando la inclusión, en las zonas rurales y rurales dispersas estamos haciéndolo diferente. En el tema de mujeres y hombres, pues es mucho más marcada la diferencia, 86% acceden las mujeres a productos financieros, mientras que los hombres el 94.7%. Hay una brecha tremenda. Y en el tema de edad, aquí se agudiza de 30 a 64, el 96%, y en el tema de los jóvenes el 74%. Vamos rápidamente a los municipios intermedios. Aquí la inclusión es mucho más baja, y hace el 71% a nivel general, en las mujeres el 70%, y en los de 30 a 64 años el 81%. Vamos a otra zona que es la rural. Y en la rural, fíjense, ya es el 64% el nivel de inclusión. Aquí ya las oficinas son menos de 26, y aquí la inclusión o la brecha entre hombres y mujeres se invierte. 64% de las mujeres rurales acceden y el 63% de los hombres es más bajo. Vemos también en la zona rural dispersa, municipios apartados del territorio nacional, zonas que olvidamos que forman parte también de esta geografía y que son importantes para el desarrollo económico. Fíjese que allí apenas la inclusión es del 55.7. Es mucho más uniforme el tema de hombres y mujeres y se mantiene la prioridad de edad de 30 a 64 años. Y ahora hablemos un poquito de las empresas, de lo que ustedes son, empresarios, microempresarios, medianos o pequeños. ¿Cuál es el número de empresas con productos financieros en Colombia? Fíjense que aquí hay un dato que inquieta, y es que en el año 2018 era de 947.000.
mientras que para el año 2019 esta cifra se redujo a 939.000. Es decir, cerca de 8.000 empresas dejaron de acceder al sistema financiero. Y si hablamos de que existen cerca de 1 millón de empresas o un poco más de 1 millón de empresas, pues diríamos que las empresas tienen un acceso casi que pleno a la inclusión financiera, pero tengan presente que el 95% de estas empresas son aquellas que están registradas en cámaras de comercio. Recuerden, por favor, que estamos hablando de 12 millones de personas en Colombia que son microempresarios y o cuenta propia, y tan solo 947.000 figuran en una cámara o figuraban en una cámara de comercio en el 2018 y 939.000 lo hacían en el 2019. Es decir, estamos hablando de una proporción bastante pequeña frente a ese total de 12 millones. Y póngale también que de estos 939.000, el 95% son microempresas. Son microempresas. Desde el punto de vista de productos del activo, pues solamente 677.000 empresas en el 2018 tuvieron acceso y en el 2019 642.000. Aquí también hubo una reducción importante, cerca de 35.000. Entonces, el panorama de la inclusión para la microempresa, la pequeña empresa en particular, y para la mediana empresa, pues tiene unos desafíos enormes y unos retos que a todos nos competen. Y aquí quisiera simplemente leerles esta frase porque me parece que es importante que la fijemos. La inclusión financiera trasciende el simple acceso a servicios financieros. Implica, además, promover un uso adecuado y responsable de esos servicios, adaptarlos con calidad, y esa oferta de valor que tienen las entidades financieras debe hacerse en función de las reales necesidades de las personas. Y se debe medir el impacto en la calidad de vida y en el desarrollo productivo de las empresas y de las personas. Es decir, que no basta con que las personas accedan. Y yo todo lo que les he hablado hasta aquí prácticamente es acceso. El uso importa, porque el uso adecuado o inadecuado dinamiza o ralentiza el desarrollo económico. La adaptación importa, porque si ofrecemos cosas que la gente no usa o que no le sirven y no se adaptan a su realidad productiva, en el caso de las empresas o microeconómica, pues no lo van a usar, simplemente no van a acceder y pues seguimos con el efectivo rondando y con el gran daño que hace el uso de efectivo en la economía de la forma que lo estamos haciendo en Colombia. Y finalmente, la banca asume una responsabilidad y la viene asumiendo, y la banca no debe ser solamente un buen negocio para la banca, debe tener un impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas y en su desarrollo productivo. Y eso se debe medir. Ese es el reto de la inclusión financiera integral. Y aquí simplemente para compartirles que existe un modelo de la Alianza para la Inclusión Financiera, que es la AFI, donde habla de esas 4 etapas, de acceder, las personas deberían acceder a una oferta financiera. Es un derecho y es bueno que lo sepan, el crédito en Colombia es un derecho. Y el ahorro, por supuesto, también. Y acceder a ello significa vincularse a la economía de una manera diferente. Es decir, vincularse a los beneficios del desarrollo económico. Quienes no acceden simplemente desarrollan esto en efectivo y alguien diría, sí, pero es que si yo no me meto al sistema financiero, pues no pago impuestos, no soy visible, pero eso tiene un límite. Llega un punto en el cual usted tiene que vincularse al sistema financiero y también vincularse a la economía si quiere seguir creciendo y desarrollándose. No en vano, cerca del 80% de los emprendimientos en Colombia son de subsistencia, porque no se asume el reto de formalizarse y de incorporarse al sistema financiero. Entonces, el tema de acceso es importante y hay que romper barreras de costo. Los productos y servicios financieros deben estar más al alcance de la mano de las personas y de las empresas cada vez más, y esto Colombia lo viene haciendo. La proximidad, no puede ser que tengamos tan solo 40 corresponsales por cada 10.000 habitantes. Tendríamos que tener por lo menos 150 o 200 para tener una relación mucho más adecuada. La información, desconocemos estos temas y por eso es que yo quise compartírselos un poco para que ustedes tengan el contexto de la importancia de la inclusión financiera. Porque si no tenemos la información, no le vemos relevancia, y si no le vemos relevancia, pues simplemente no la usamos. Y barreras también regulatorias que en Colombia han venido venciéndose de manera progresiva en la última década, a tal punto que Colombia es hoy el país mucho más apropiado para el desarrollo de las microfinanzas en el mundo. Antes estuvo Perú un buen tiempo y ahora es Colombia.
Hemos venido haciendo una regulación mucho más asertiva para que la microempresa se incluya financieramente, para que tenga acceso al crédito, al ahorro, a los seguros. Y eso es un logro como país que tenemos que aprovechar. El segundo capítulo de esta inclusión tiene que ver con el uso, es decir, lo que hace sostenible a las entidades y a las personas que utilizan los servicios financieros, con la frecuencia adecuada, el ahorro, mantenerse activo y hacer uso del crédito con responsabilidad. Viene el otro tema que es la calidad, y aquí es un reto para las entidades financieras, y es que tienen que adaptar toda su oferta de valor a lo que realmente necesitan los clientes. ¿Qué necesita una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa? Realmente la pequeña empresa necesita liquidez, la pequeña empresa necesita una combinación de liquidez y de capacidad de inversión. La mediana empresa necesita recursos de inversión, y estos créditos deberían estar adaptados a esas necesidades y a los ciclos de conversión de efectivo. Yo no puedo estar pagando todos los créditos mensuales cuando estoy recibiendo el pago por los servicios que presto cada mes o cada 2 o cada 3. Ahora hay una ley de precio justo que empieza a suavizar ese efecto, pero que todavía sigue habiendo un descalce importante entre las modalidades de pago de crédito frente a los ciclos de conversión de efectivo de las empresas. Importa también la ubicación física. Tenemos que ser asequibles los servicios financieros físicamente, y esta ubicación física también tendría que ver incluso con la virtualidad, que en esto pues también hemos avanzado. Y finalmente el impacto, como se los mencioné, en el desarrollo productivo, la calidad de vida de la gente y la sostenibilidad de las empresas. Importantísimo porque la oferta de valor financiera, que es como la mira este ciclo de inclusión, pues tiene que tener impacto en esa sostenibilidad. En Colombia, particularmente, esta inclusión se expande cada vez más hacia diversos colectivos en la pirámide económica, con una oferta de valor que cada vez se desarrolla y sofistica más. Y la presencia de nuevos actores que intensifican la competencia, lo cual es muy bueno. La competencia es lo mejor que le puede ocurrir a un mercado porque lo dinamiza, lo especializa y lo hace mucho más eficiente. Conocer profundamente las necesidades del cliente ahora es la clave de la diferenciación. Antes hablábamos de segmentar los mercados, ahora hablamos de perfilar a las personas. Ya no basta con saber que un segmento de mercado necesita tal o cual servicio, sino que tenemos que conocer es la persona individual que le voy a vender algo, qué es lo que requiere. Y la banca afortunadamente está yendo hacia allá. Ese ámbito de la inclusión va más allá de lo financiero y alcanza otras dimensiones, lo social, lo productivo y lo ambiental. Qué pesar que no supiéramos desde pequeños y no nos enseñaran a manejar una relación con el dinero. Porque manejar una relación con el dinero de manera inapropiada tiene efectos en las otras dimensiones de la vida. ¿Cuántos suicidios no han habido por un manejo financiero inadecuado? Y de empresarios, los hemos visto. ¿Cuántas vidas familiares no se destrozan por un manejo financiero que no es bueno? La vida productiva se estanca o fracasa porque el manejo financiero no es bueno. Y destrozamos el ambiente porque simplemente el manejo financiero no es inteligente. Entonces, en lo financiero hay una base de relación importante para que lo social, lo productivo y lo ambiental estén armonizados y también se potencien. Y un mensaje que también les quiero dejar es que la construcción de la paz en Colombia, que es un reto de todos nosotros, no importa si somos de izquierda, derecha o centro, hay que construir la paz porque cada uno de nosotros la construimos. Nos plantea un reto de largo plazo, probablemente de décadas, en el que el papel de la inclusión financiera integral es necesario para incorporar a la economía a excombatientes, a víctimas, 8.4, a población desplazada, 7.1 millones de personas, y personas en el ámbito rural, compatriotas que son cerca de 14 millones de pesos y que ya vieron ustedes los bajos índices de inclusión que presentan. Este papel es determinante para capitalizar una oportunidad de crecimiento y de responsabilidad social. Y las empresas, las micros, las pequeñas y las medianas, tenemos esta responsabilidad. Y como individuos también. Entender que la inclusión financiera es condición necesaria del desarrollo y que el uso exagerado y desmedido del efectivo es perjudicial para ese propósito. Porque simplemente existen dos economías. Aquella que es formal y que cumple reglas de juego y aquella que es informal y que pues obviamente se pasa muchas barreras y que no deja para construir país lo suficiente y sí para, digamos, enriquecer a algunas personas, no siempre, porque pues yo sé que existen microempresas de subsistencia que difícilmente podrían pagar un impuesto de renta.
Pero lo que sí pienso es que tiene que existir el ánimo de crecer y desarrollarse, apalancándose en una inclusión financiera sana. Y eso plantea unos escenarios interesantísimos. Esa inclusión financiera integral, pues fíjense que este gráfico que les compartí hace un momento de acceso, uso, calidad y bienestar o impacto, se enriquece muchísimo, porque empieza a haber ya un mayor conocimiento del cliente y sus necesidades. Aprovechemos eso. La banca está haciendo un esfuerzo enorme y el sistema financiero por conocer lo que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto ha derivado una mayor competencia. Ya no solamente hay bancos, hay cooperativas, hay ONGs, hay comercios, hay CETES o sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, hay fintechs, que son empresas de base tecnológica que prestan servicios financieros. Es decir, la competencia lo que hace es poner al alcance de las personas servicios más baratos, más eficientes y de mejor calidad. Hay una diversidad de ofertas de valor, no solo créditos, también hay ahorros, hay transacciones y pagos, seguros. La educación financiera es parte de la oferta no financiera hoy en día de las entidades. Y la orientación técnica para microempresarios, particularmente para los rurales, empieza también a ser protagonista. Y aquí entendemos que el mercado objetivo para la banca empieza a ampliarse. Ya no solamente pensamos en las microempresas, pero también en los cuenta propia, los independientes, y por qué no también en los asalariados. Y entendemos que esa inclusión debe ser financiera, por supuesto, pero cuidando lo social, lo productivo y lo ambiental. Para ya no hablar simplemente en el centro de una oferta de valor financiera, sino de una inclusión integral. Ya terminando, hablemos de algo que me parece fundamental también y es la medición del impacto en términos de la salud financiera. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cómo es su salud financiera o a su empresa, cuál es la salud financiera de su empresa, tendríamos que respondernos preguntas alrededor de estos ejes. Hago yo una planificación y una gestión financiera y esto por detrás, por supuesto, tiene una serie de indicadores que habría que responder. Yo estoy acumulando patrimonio, o mi empresa está mejorando el bienestar individual propio y del hogar, si soy una persona y si soy una empresa, el de mis colaboradores o empleados y grupos de interés. Y otra pregunta es si tengo un equilibrio entre los ingresos y los gastos en el tiempo, de tal suerte que pueda acumular patrimonialmente, mejorar calidad de vida y retroalimentar mi planeación. Es como una cinta de Moebius que nunca tiene fin, ¿no? Este indicador de salud financiera, para quienes son inquietos, lo maneja la IPA, que es Innovation for Poverty Action, una entidad multinacional, una ONG realmente, que lo que procura es ir afinando sus instrumentos de medición de salud financiera para que los individuos y las empresas se pregunten cómo está su salud financiera y la puedan gestionar a través de indicadores. Una herramienta muy útil, se la recomiendo muchísimo para ustedes que son microempresarios pequeños y medianos. Y ya para terminar, simplemente quisiera compartirles algunas conclusiones y recomendaciones acerca de la importancia de la inclusión financiera como ese contexto que quiero que ustedes tengan cuando empiecen a mirar ya conceptos financieros propiamente dichos. Primero, que existe una correlación positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. No podemos aspirar a crecer económicamente si no nos desarrollamos financieramente. Y esto no se hace a punta de efectivo. Esto se hace utilizando instrumentos financieros y vinculándose al sistema financiero. La inclusión financiera es condición necesaria para el desarrollo financiero. Sin personas que estén dentro del sistema, pues jamás va a haber desarrollo financiero. La inclusión financiera es una herramienta para la reducción de la pobreza y la inequidad. ¿Cómo se genera en un cuarto oscuro luz? No hay otra forma que prendiendo la luz. ¿Cómo se combate la pobreza? No hay otra forma que generar riqueza. ¿Cómo se combate la inequidad? Disminuyendo la pobreza. Colombia debe hacer mayores esfuerzos para lograr una inclusión financiera integral, y no solamente es la banca o el sistema financiero, somos nosotros los particulares y las empresas las que tenemos que hacer un esfuerzo por vincularnos al sistema financiero, porque ya sabemos el círculo virtuoso que dispara. La eficacia de la estrategia de inclusión financiera, por supuesto, se valida por el impacto en la salud financiera de la población. Y aquí una responsabilidad para la banca muy clara. Hacerlo bien significa que la población tiene una salud financiera adecuada. Y finalmente, dejarles a ustedes una reflexión como sector empresarial. No sé si es un puede o un debe vincularse a este esfuerzo de inclusión, contribuyendo a la salud financiera propia, la de su empresa, la de sus empleados y demás grupos de interés.
pagando a los proveedores a tiempo, pagando a sus empleados a tiempo, facilitando pagarse usted, microempresario, su propio salario, que muchas veces el microempresario no se asigna un salario. Y preocupándose porque sus empleados tengan un desarrollo, porque si ellos se desarrollan, su empresa también. Y porque sus proveedores se desarrollen, porque si ellos crecen, usted también. Entonces, la invitación para todos ustedes, muy respetuosa y con el mayor cariño de mi parte, por mucho tiempo que llevo trabajando con microempresas, más de 15 años, es que hagamos un esfuerzo por acercarnos al sistema financiero, sin prevenciones. Hagamos un esfuerzo por entender cómo las finanzas y el sistema financiero pueden aportar al crecimiento de las empresas, de los empleados y demás grupos de interés. Y eso, pues digamos que es el mensaje que yo quería dejarles, agradecerles su atención, esperar que esta reflexión, más que una técnica, es un contexto y es como la introducción al manejo financiero que ustedes ya tendrán de una manera más técnica en los siguientes módulos de este curso. Pero que tengan presente que cuando hablamos del manejo de las finanzas, estamos hablando de inclusión financiera y de cómo a través de ella se puede contribuir a crecer los negocios y a generar bienestar para todos. Muchas gracias. Mauricio, estamos ya, terminamos. Listo, ya lo escuchamos, doctora Churi. Gracias. ¿Ustedes no me estaban escuchando la conferencia? Puede ser. Mauricio. Ya le estoy prendiendo el micrófono, doctora Churi. Hola, Miguel, muchas gracias. Qué pena que tenía bloqueado el micrófono acá, pero sí, sí escuchamos todo perfecto. Muchas gracias por esta charla. Creo que fue muy importante porque es clave entender el entorno sobre el cual estamos operando, pues, en todas las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes, y ver dónde podemos aprovechar mejor todo el sistema financiero que tenemos y pues las razones que pues ya existen, y detrás de muchos estudios, como usted nos comentaba, es importante pues aprovechar todo el sistema financiero que tiene Colombia detrás, que es relativamente bueno comparado al resto de la región. Entonces, pues vamos a dar paso a algunas preguntas que van llegando acá en el chat, Miguel. Y la primera que veo la hizo Luis Pineda y tiene que ver con el margen de intermediación. Y él se pregunta que por qué en Latinoamérica este margen es tan alto. Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo en esto tengo que ser absolutamente franco y es porque el sistema financiero colombiano todavía es ineficiente. Aquí estamos hablando de la formación de precios. Así como usted, señor empresario, forma el precio a partir del costo de su materia prima, su costo laboral, su costo de insumos, sus costos administrativos, y sobre eso le coloca un margen para poder ganar, pues la banca tiene que hacer lo mismo. Y entonces los costos de la banca son el costo de captar dinero, que sigue siendo relativamente alto en Colombia. Estamos hablando de un costo que oscila para la banca, para algunas entidades, entre el 6 y el 9%. Estamos hablando del costo operativo y ahí hay ineficiencia. Es decir, los costos todavía son muy altos, los costos de operar los productos y servicios financieros todavía son muy altos en la banca. Y encima de eso viene la prima de riesgo o el costo del riesgo que se asume por prestar el dinero, que también sigue siendo relativamente alto porque no existe información suficiente de las personas para el tema de la inclusión financiera. Porque como les decía, de 12 millones, apenas 3.600.000 están incluidos, entonces hay un costo muy alto en obtener información y en asumir riesgos. Entonces, las tasas de interés son altas. Ahora, los beneficios son buenos. Los beneficios de la banca, y ustedes lo saben, sale publicado en los periódicos, no lo digo yo,
pues ofrece un retorno sobre el patrimonio cercano al 10%, que es muy bueno. Y miren ustedes sus negocios y traten de establecer cuál es el margen de ustedes. Probablemente sean mejores, pero el volumen que maneja la banca es enorme y por eso pues las utilidades se ven enormes. Entonces, la intermediación financiera en América Latina no será, no, más bien, el costo de la intermediación no será más bajo hasta que la eficiencia no mejore, hasta que la información de las personas que pueden acceder al sistema no mejore. Y por eso es tan importante, y sigo con mi llamado, que las empresas y las personas se incluyan en el sistema financiero. Importantísimo. Y siguiendo entonces un poco en línea, esta no es una pregunta, pero digamos que siguiendo con lo que nos comentabas de empezar a incluir las empresas en el sistema financiero, ¿cómo recomendaría Miguel o cuál sería el primer producto que una empresa debería obtener en el sistema financiero para comenzar su vinculación y empezar a entender su funcionamiento y pues sentirse cómodo con ella para no entrar y sentir como un impacto negativo sobre la empresa? Bien, aquí acudo a la segunda etapa del ciclo de inclusión financiera que les compartí, que es el uso. ¿Para qué lo quiere? Lo quiere, usted necesita en su empresa manejar un nivel alto de liquidez, porque hay empresas que manejan niveles altos de liquidez y otras no. Si usted necesita un nivel alto de liquidez, probablemente tenga que acercarse por las cuentas más bien los productos que la banca denomina del pasivo, es decir, por los productos de ahorro, por los productos transaccionales, productos a la vista, y tal vez por allí es mucho mejor si usted tiene excedentes de liquidez y no endeudarse. Ahora, si usted tiene flujos de caja lentos, en donde tiene una alta demanda de recursos para poder producir o prestar un servicio y sus pagos se demoran un poco más, pues probablemente el crédito sea una buena solución. Ahora, si esos ciclos son cortos, probablemente lo que más le convenga es hacer un factoring. Un factoring significa que usted pueda vender su factura con un pequeño descuento, obtiene la liquidez de inmediato y al vencimiento de esa factura, el que le dio a usted la plata, que fue una entidad financiera, pues le cobra al que debe pagar la factura, al que tiene la factura. Entonces, depende muchísimo de cuál es la necesidad concreta que usted tenga en su empresa, de cómo debe meterse con tal o cual producto. Pero creo que el camino está en acercarse a una entidad financiera, porque también hay eso, ¿no? Hay algo que se llama la autodiscriminación. El microempresario y el pequeño empresario normalmente dicen, no, es que eso no es para mí. ¿A mí qué me van a prestar? A mí la banca no me mira. Yo no soy para la banca porque exigen muchas cosas. Pero ustedes se sorprenderán, acérquense a la banca y pues aunque todavía hay entidades que tienen unos requisitos sumamente exigentes, pues hay otras entidades especializadas que vienen haciéndolo de una manera mucho más sencilla. Incluso para un microempresario acercarse y obtener un crédito basta con la cédula de ciudadanía. Es así, es real. Así como para otros proyectos más grandes, por supuesto, faltaría sustentarlos más. Pero yo no aconsejaría hacerlo por el ahorro o por la tarjeta de crédito o por el microcrédito, es que depende de la necesidad puntual que su empresa tenga. Y la banca está en capacidad de asesorarle, las cooperativas financieras y las acerca de esa necesidad para que usted haga una elección inteligente. Y también sugeriría algo, y es que el microempresario colombiano, los pequeños y medianos, deberían hacer una alfabetización financiera. La educación financiera es la base fundamental. Y esto que está haciendo este programa me encanta. Está dando las bases para que las personas entiendan los fundamentos financieros y con esas armas se acerquen al sector financiero. Porque el desconocimiento de estos temas es el que hace que cualquier emprendedor fracase en su intento por bancarizarse y acceder a productos y servicios financieros. Entonces, la educación financiera y acceder a ella, hay muchos mecanismos, el SENA lo tiene, la Asociación Bancaria, la Banca, las oportunidades. Es cuestión de que ustedes lo averigüen y se interesen por adquirir conocimientos financieros que les permitan tomar decisiones informadas y desarrollar habilidades para esa toma de decisiones. Y perderle miedo a la banca. Con la banca se trabaja y se puede trabajar muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. Esto creo que estuvo muy completa y la comparto. Bueno, la siguiente pregunta sería sobre el beneficio que tiene las oficinas físicas en las áreas rurales, pues donde sabemos que el acceso o la movilidad no es tan sencilla. ¿Qué tanto acceso hay a ellas por parte de la población? ¿O cómo debería manejarse, no sé si digitalmente tal vez, o qué otra opción hay
pues para estos lugares un poco más aislados? Bien, Colombia tiene una deuda pendiente dentro de las muchas que tiene con su sociedad y es la calidad y la cobertura de la señal de Internet y de la telefonía móvil celular. En las zonas rurales dispersas he visto al campesino colocar incluso en un alambre, en un cajoncito, en donde en ese punto mete el celular porque ahí es el único punto donde le llega la señal. Si se mueve 20 centímetros más a la izquierda o a la derecha, la señal ya no le llega. Y así no se puede trabajar. Entonces, la parte de la ineficiencia que la banca tiene que soportar, pues es el hecho de mantener unos puntos físicos que no le sirven ni al uno ni al otro, porque un campesino que vive a 1 o 2 horas del centro poblado más cercano y le toca desplazarse hasta allí, pues le toca pagar en promedio, porque eso está medido, 40.000 pesos. 20.000 de ida, 20.000 de vuelta. Y si va a ahorrar 10.000 pesitos, entonces, si le cuesta 40.000 el transporte, no tiene sentido ahorrar. Y si va a pagar la cuota del crédito que le vale 50.000 o 60.000 pesos y se gasta 40.000 en transporte, pues pagar se vuelve una cosa muy complicada. Y sin embargo, el campesino prefiere aguantar hambre y paga. Lo hace mejor que los clientes en las ciudades. Es así. Entonces, el tema de las oficinas es para mí un aspecto de ineficiencia. La oficina física todavía lo es. Deberíamos llegar con medios digitales. Deberíamos hacer, por ejemplo, que el campesino pudiera hacer lo que en esta pandemia está siendo posible en la sabana de Bogotá, por lo menos que es el caso que conozco directamente, en donde no solamente desintermedia, porque ya no le vende a un intermediario, sino que se comunica con una tienda o con una tienda de barrio o un superete, un supermercado, y le vende sus productos y recibe el pago en una cuenta de ahorro vía su celular, una cuenta o un depósito electrónico que pudo aperturar por su celular. Eso debería ser la constante, claro, pero aquí alrededor de la sabana es fácil, pero en zonas rurales dispersas no. Si nosotros tuviéramos buena calidad de señal, internet y telefonía móvil digital, las oficinas bancarias serían cada vez menos necesarias y por lo tanto los costos de la banca serían mucho menores y por lo tanto esa eficiencia podría y se vería reflejada en una transmisión de precios menores. Pero mientras la conectividad no mejore, difícilmente las oficinas bancarias desaparecerán. Bueno, la siguiente pregunta viene relacionada al gravamen de movimientos financieros. Gloiber Isabel dice que, pues que perjudica la inclusión financiera y que si algún día será posible su eliminación. Sí, aquí hay el adagio de que no hay nada más permanente que aquello que nació provisional. Y el recuerdo es malo, porque el recuerdo que tiene la gente del GMF o gravamen a los movimientos financieros es algo que se inventó para salvar a la banca en el año 98, o incluso antes, en la crisis del... Pues realmente el gravamen a los movimientos financieros, pues todo lo criticamos. El mismo gobierno sabe que es regresivo. Regresivo quiere decir que no contribuye a generar una distribución adecuada de la riqueza. Es un impuesto disfrazado de contribución, algo que ha hecho efectivamente, como la nota la persona que hace la pregunta, que por ejemplo los depósitos de ahorro en la banca se hayan venido al piso, porque la gente prefiere manejar el efectivo antes de ver que por cada transacción tiene que pagar 4 por 1.000. Esperábamos que la reforma estructural tributaria pudiera resolver este tema, pero lamentablemente no lo hizo y no sabemos ya cuándo lo hará. Pero aún con eso, se puede ser rentable y se puede ser eficiente como empresa con el gravamen del 4 por 1.000. Eso nos lo demuestran muchas empresas que crecen, despegan y luego pues fácilmente absorben ese costo y pueden generar márgenes de sostenibilidad. Es evidentemente una barrera de costo para el acceso y algo con el que hay que seguir analizando y el país tiene que seguir reflexionando. Hay por allí propuestas como extender el IVA a todos los bienes y servicios con una tarifa más barata. Una medida tan extrema yo no creo que sea útil, pero por lo menos si vemos que la tributación puede ser más universal, pues podríamos dejar de lado mecanismos como estos que evidentemente perjudican la inclusión financiera. Y digamos un poco ligado a esta misma pregunta, estaba leyendo acá si existe algún otro país diferente a Colombia que tenga un impuesto similar al 4 por 1.000. Brasil. Brasil tiene un impuesto a sus transacciones financieras, es el 1 por 1.000. Y otros países en América Latina han tenido esa misma conducta. No es tan nueva, tiene más de 40 años. Y por ejemplo, Brasil la tiene todavía. México la tuvo, ya no.
bueno, ya para terminar, hacemos una última pregunta que tiene que ver con lo que mencionaba usted, Miguel, sobre la utilidad de los bancos. Y nos preguntan si no sería una buena estrategia de los bancos y del gobierno que para incrementar la inclusión financiera buscaran reducir un poco el porcentaje de la utilidad, teniendo en cuenta que incluso son billones de pesos cuando se está hablando de la utilidad de los bancos. Sí, bueno, para esta respuesta nada más relativo que el dinero, ¿no? Si usted tiene un negocio que mueve 10 millones de pesos al año y usted se gana 2, se ganó el 20%. Si usted tiene un negocio que mueve billones de pesos al año, 100, y usted se gana 1 billón, se ganó el 10%. En términos relativos, gana más aquel que tiene 10 millones de movimiento al año y 2 millones de utilidad. Esta visión es importante tenerla porque no se trata de ver los billones que gana una entidad, se trata de ver la proporción de esa utilidad frente al capital que está poniendo en juego para poder tener ese negocio. Mucha gente, a mí me aterra y me sorprende ver cómo atenta contra la banca como si fuera un mal, cuando realmente la banca es la que canaliza todo el desarrollo económico de un país. Por lo menos en los países libres democráticos es así. Entonces, digamos que no creo que sea sensato criticar las utilidades de la banca por el monto. Creo que hay que mirarlo en términos relativos. Y en términos relativos, un ROE o un retorno sobre el patrimonio del 10% no es la gran cosa para otros negocios, como por ejemplo la construcción, que llegan a niveles de cerca del 40%. Para las grandes superficies, que pueden estar alrededor del 30-35%. Y para muchas microempresas, que conozco muchas, donde los márgenes de rentabilidad son cercanos al 40, al 25%, dependiendo si comercializan o producen. Entonces, yo miraría las rentabilidades más por términos porcentuales que por términos de valores absolutos en dinero, porque eso distorsiona la realidad. Mover un banco, mover una entidad financiera es un tema de billones de pesos, miles de millones de pesos. Y eso, por lo tanto, genera miles de millones de pesos o billones de pesos. Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, ya con esta pregunta creo que damos por terminado la charla de hoy con ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos el próximo martes a esta misma hora. También pueden ingresar por el mismo link que entraron hoy. Y bueno, que tengan muy buena noche y buen fin de semana. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos.